Bien, buen día. Este ejercicio es para quienes tuvieron la prueba de técnico, bien, en donde se les pasaba una ecuación diferencial, ¿cierto? Y había que resolverla con transformadas de Laplace. En este caso, ¿cierto? Bueno, yo aquí ya dejé levemente avanzado algo en donde hay que aplicar la transformada de Laplace, ¿cierto? A cada uno de los términos, dejando, ¿cierto?, las constantes fuera. Em, Para la primera transformada que hay acá, ¿cierto? Que es para segunda derivada, nos va a quedar s cuadrado por i menos s por i de 0 menos i' de 0. Para el segundo caso, mantenemos el 5, ponemos un paréntesis porque está compuesto por dos términos, s por i menos i de 0. Y para el último término, ¿cierto? Va a ser 4 por i, igual a. En el primer término de acá, ¿cierto? Por tabla, de este cuadrado, vamos a tener 4 por n factorial, por tabla, nos va a dar 2 factorial sobre s elevado a n más 1, que sería 2 más 1. Ya recordar que el n corresponde a la potencia. Acá también tiene la n, que en este caso vale 1. Por lo tanto, nos va a quedar 2 por 1 factorial sobre s elevado a 1 más 1. Y el último término, como es la más simple de todas, ¿cierto? Una constante, nos queda 3 dividido en s. Perfecto. Reemplazamos las condiciones iniciales. El primer caso es menos 1 vale i de 0 y el i' de 0 vale 1. Lo mismo acá, i de 0 vale menos 1. Y no hay más condiciones iniciales, por lo tanto seguimos. Decimos s cuadrado por i menos s por menos 1 nos va a quedar más s. Y acá nos va a quedar menos 1. Más. Vamos a resolver al tiro el paréntesis, suponiendo que el menos por menos nos va a dar más 1. Nos va a quedar 5si multiplicando acá y después multiplicamos 5 por más 1. 5. Más 4i igual a, aquí no hay nada que hacer, así que se mantiene. 4 por 2 factoriales, 2 por 1. Por lo tanto nos queda 4 por 2, 8 sobre s al cubo más 2 sobre s cuadrado menos 3 dividido en s. Bien. Empezamos a ordenar. Recordar que hay que dejar todo lo que está con y o con i a este lado de la ecuación y todo lo que está sin i pasa al otro lado. En este caso mantendría el s cuadrado por i más 5si más 4i igual a 8 sobre s al cubo más 2 sobre s cuadrado menos 3 dividido en s. La s de aquí pasa restando y el menos 1 más 4 más 5, disculpe, nos va a dar más 4 y el más 4 va a pasar restando. Resolvemos, ¿cierto? Primero en una sola fracción el primer término de acá, nos va a dar 8s al cubo más 2 sobre s cuadrado menos 3 dividido en s menos s menos 4. Mini como múltiplo, en este caso como son solamente potencias, todas similares, mantenemos, ¿cierto? La más alta en este caso es s al cubo. Mínimo común dividido en el denominador por numerador. Esa era la fórmula que les di en algún momento, por lo tanto nos va a quedar s al cubo sobre s al cubo nos va a quedar 1. 1 por 8, 8. Más s al cubo sobre s cuadrado, se simplifica, nos queda s elevado a 1. 2 por s elevado a 1, 2s. S al cubo sobre s se simplifica, nos queda s cuadrado. Por menos 3 nos queda menos 3s cuadrado. Menos. Suponemos que hay un 1 debajo de cualquier término sin fracción. Decimos s al cubo sobre 1, s al cubo por menos s a la cuarta. Menos s al cubo sobre 1, s al cubo por menos 4 nos queda menos 4s al cubo. Y aquí ya está listo, ¿cierto? Ese término. Retomando la ecuación, tendríamos entonces, bueno, la primera parte de acá se puede factorizar al tiro por la y, ya s cuadrado más 5s más 4. Y al otro lado mantenemos, ¿cierto? Esta fracción que sumamos, nos va a quedar menos s a la cuarta, menos 4s al cubo, menos 3s cuadrado, más 2s, más 8. Los dejé en potencias decrecientes, dividido en s al cubo.
Acá. Despejo la y, pasaría dividiendo, ¿cierto? Ese polinomio que tenemos ahí. Mantengo los términos de arriba. S al cubo por S cuadrado más 5S más 4. Los polinomios siempre se ven si se pueden factorizar o no. En este caso tenemos que buscar un número que sumado de 5 y multiplicado de 4, ¿cierto? En ese caso tenemos la posibilidad de que sea, por ejemplo, S más 3. No nos sirve el S más 3 por S más 1, ¿ya? Dos números, ¿cierto? Que al sumarlos de 5 y al multiplicarlos de 4, ¿ya? Entonces en este caso va a ser 1 y 4. Está sumando mal ahí. Poner el S más 4, S más 1, ¿cierto? Si sumo 4 y 1 nos va a dar 5. Por lo tanto, ese va a ser el término equivalente al de acá. En esta parte, ¿cierto? Ya venía la separación en fracciones parciales, por lo tanto, lo que voy a hacer es anotar nuevamente mi término. Y lo dividimos sobre nuestro nuevo denominador. En este caso va a ser S más 4, S más 1. Separamos en fracciones parciales, separamos primero la potencia descomponiéndola. AS al cubo sobre BS cuadrado sobre S. Y las otras son binomios simples, por lo tanto completamos con D sobre S más 4 más E sobre S más 1. Bien. Perfecto. Entonces nos queda así de esta manera. Acá el paso era luego, bueno, multiplicar por el denominador para eliminar toda la fracción y dejar solamente como una especie de ecuación. Nos va a quedar menos S a la cuarta, menos 4S al cubo, menos 3S cuadrado, más 2S más 8. Igual a. Bueno, y empezamos a simplificar. Recuerden que acá van a separarse, van a eliminarse todas las fracciones, por lo tanto se van a simplificar todos los denominadores que ven acá. Como este está con S al cubo, se va a simplificar con el S al cubo que hay que ir multiplicando y nos va a quedar A por S más 4 por S más 1 más. Acá como está con S cuadrado, si simplifico con S al cubo, nos va a quedar B por la S solamente, porque se simplifica el S al cubo con S cuadrado, y los otros dos, como no se pueden simplificar, los mantenemos. Aquí S al cubo sobre S nos va a dar S cuadrado, por lo tanto S cuadrado por S más 4, S más 1. Bien. Y después nos quedan estos dos últimos, ¿cierto? Si se fijan, están por el binomio simple, por lo tanto la potencia se mantiene. Nos va a quedar ds al cubo. Como este está con s más 4, se simplifica y nos queda con el s más 1. Y después, ¿cierto? El último queda con s al cubo, pero con el s más 4 porque está dividido por s más 1, porque se va a simplificar con s y nos queda el de ahí. Bien. Acá esta parte, ¿cierto? Con mucho cuidado empezamos a multiplicar, a desarrollar los paréntesis. La multiplicación de este binomio ya la tenemos, ¿cierto? Nos va a dar eso. Término a término, ¿cierto? Si lo desarrollan, pero como ya sabemos, ¿cierto? Si yo lo descompuse en esta multiplicación de binomio, si lo resuelvo, llego al cuadrático que está acá. Por lo tanto, nos queda así. Más bs, s cuadrado, más 5s más 4. Bajamos este también. Y aquí, bueno, acá ya se puede resolver el paréntesis simplemente multiplicando término a término. ds a la cuarta por ds al cubo. S por al cubo por s nos queda s a la cuarta. Y aquí lo mismo. S a la cuarta más 4ES al cubo. Multiplicamos término a término. AS cuadrado más, poner primero los números, 5AS más 4A. Nos queda de esa manera. Después nos queda BS al cubo
más 5bs cuadrado más 4bs. Después más cs a la cuarta más 5cs al cubo más 4cs cuadrado. Y después mantenemos lo que están acá. Ya. Hice aquí algo distinto a cómo lo hice o cómo lo hacía en clase. Si se dieron cuenta, la descomposición la hice al revés. Siempre partía s cuadrado, s elevado a 1. O sea, s cuadrado es el cubo. Yo ahora partí con la potencia mayor y la fui descomponiendo hasta la s. ¿Ya? Ambas formas son válidas. Ya se van a dar cuenta que vamos a llegar más o menos al mismo resultado. Deberíamos llegar al mismo resultado. Solamente que el resultado de las letras va a cambiar, pero en estricto rigor es lo mismo porque las transformadas van a quedar los mismos. Seguimos entonces. Factorizamos por las potencias. Por ejemplo, con s a la cuarta. Aquí las voy a marcar rápidamente. S a la cuarta tenemos estos tres términos. Disculpen, s está con el cubo, s está con la cuarta. Nos queda c más d más e. Ya, con el s al cubo, voy a marcarlos también. Tenemos b, 5c, voy a marcar aquí, b más 5c. Bueno, teníamos acá al final la d y 4e. Más b más 4e. ¿Ya? Más con ese cuadrado tendríamos lo siguiente. Tendríamos el a, el 5b, a más 5b, y el 4c más 4c. ¿Ya? Con la s sola, o elevado a 1, tendríamos 5a y 4b. Las ecuaciones son muy parecidas si se fijan, porque la estructura de la ecuación no cambia mucho, pero van a cambiar un poco el orden de las letras. Ya, es la única diferencia. Y finalmente, 4 por... Perfecto. Tengo, ¿cierto?, mi sistema de ecuaciones. Lo voy a revisar. Veo que está ok. Bueno, esto de acá, ¿cierto? Recuerden que lo que teníamos que hacer era igualarlo y crear un sistema de ecuaciones. Bueno, esta es una de las formas. Crear un sistema de ecuaciones en base a los términos que están acá, ¿cierto? Era básicamente hacer una comparación de lo que está con s a la cuarta aquí. Con lo que está con s a la cuarta de este lado. ¿Cierto? Después lo que está con s al cubo acá. Con lo que está con s al cubo acá. ¿Ya? Lo que está con s cuadrado aquí. Con lo que está con s cuadrado acá. Lo que está con s elevado a 1 acá. Con lo que está con s elevado a 1 acá. Y lo que está libre acá. Con lo que está libre aquí. ¿Ya? Entonces ese es el sistema de ecuaciones que tenemos que formar. Para este caso tendríamos lo siguiente. Para la primera ecuación va a ser c más d más c igual a lo que multiplica la s a la cuarta, que va a ser menos 1. Después tendríamos b más 5c más d más 4e igual a menos 4. Después tendríamos a más 5b más 4c igual al que está con ese cuadrado, ¿cierto? El menos 3. Después que está con s elevado a 1 sería 5a más 4b igual a 2, ¿cierto? Ahí está el 2. Y finalmente 4a igual a 8.
Perfecto, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema de ecuaciones que tenemos que resolver. Que en realidad es un sistema de ecuaciones que, si bien es un poco extenso, no es difícil de resolver porque ya nos damos cuenta que el primero se puede sacar directamente. ¿Ya? Nos dice que 4a es igual a 8, por lo tanto a va a ser igual a 8 cuartos, y eso quiere decir que a vale 2. Tenemos a, lo podemos reemplazar, ¿cierto?, en la siguiente ecuación, 5a más 4b igual a 2. Reemplazamos, nos queda 10, ¿ya? El 10 puede pasar restando, nos queda 4b igual a 2 menos 10, o sea, esto va a ser 4b igual a menos 8, y muy parecido a lo anterior, ¿cierto?, nos queda b igual a menos 2. Para la C, como ya tenemos a y b, podemos ocupar la tercera ecuación que dice que es a más 5b más 4c igual a menos 3. A vale 2, b vale menos 2. Bien, nos queda así. Menos 2, 5 por menos 2 son menos 10, más 2 nos va a dar menos 8, más 4c igual menos 3. El 8 pasa sumando para el otro lado, nos queda menos 3 más 8, o sea, 4c va a ser igual a 5, y ahí, ¿cierto?, lamentablemente nos va a quedar una fracción que va a ser 5 cuartos. Bien, ahí ya tenemos los tres primeros términos que son usualmente los más sencillos porque son directos. Bien, entonces ahora vamos a ver los otros que nos quedan, ¿cierto? En este caso sería vamos a ver de la primera ecuación. De la primera ecuación que dice que c más d más c igual a menos 1. Reemplazo lo que tengo, ¿cierto? Tengo el 5 cuartos más d es e igual a menos 1. Lo que puedo hacer, ¿cierto?, es despejar acá un poco. Menos 1 menos 5 cuartos. ¿Ya? Voy a resolver esta pequeña fracción, ¿cierto? Aquí. Menos 1 menos 5 cuartos va a ser igual a mínimo común el 4. 4 sobre 1, 4. 4 por menos 1, menos 4. Menos 4 sobre 4 nos queda 1. 1 por 5, 5. Esto es menos 9 cuartos. Bueno, acá tengo una opción de despejar una de las dos letras. Bueno, hay varias formas de hacer el mismo sistema. Voy a analizar las dos ecuaciones. Nos damos cuenta que en ambos casos la d es la que está sola, no está multiplicada por ningún número, por lo tanto va a ser la que voy a despejar. ¿Ya? Ahí van a ver por qué. Disculpen. Sí, está bien. Y la e pasa restando. Entonces, ese término lo voy a tener ahí en stand-by. Vamos a ver la siguiente ecuación. La siguiente ecuación me dice que es b más 5c más d más 4e igual a menos 4. Reemplazamos lo que tenemos, ¿cierto? El b vale menos 2. El c vale 5 cuartos. La d no la tengo directamente, pero sí la despejé acá. Entonces voy a reemplazar lo que despejé ahí. 9 cuartos menos c. Eso es para que nos quede toda la ecuación con una sola letra, que en este caso es la e. Ya se fijan, ahí quedó un poco más sencilla de trabajar. Acá recordando, ¿cierto?, que este término de aquí era la d. Este era b, este era c. Empezamos a trabajar un poquito los números. Lo voy a mantener tal cual está. Nos queda 5 por 5, 25 cuartos. Menos 9 cuartos. Y aquí el menos e más 4e nos va a quedar más 3e. Igual a menos 4. Bien. Pasamos todo lo que está sin e al otro lado. Nos queda 3e igual a... Bueno, el menos 4, el 2 va a pasar sumando. Por lo tanto nos va a quedar menos 2. Ya, menos 25 sobre 4 más 9 sobre 4.
¿ya? Bueno, acá pude haber sumado directamente estas dos de forma sencilla porque tienen el mismo denominador, pero lo vamos a dejar así. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es sumar esta fracción, ¿ya? La puedo mantener ahí en todo caso. El mínimo común va a ser el 4. 4 sobre 1, 4. 4 por menos 2 son menos 8. Menos 4 sobre 4, 1. 1 por 25, 25. Y 4 sobre 4, 1. 1 por 9, 9. Y sumamos, ¿cierto?, estos términos. Nos vemos que menos 8 más 9 nos da 1 positivo, menos 25 son menos 24. Entonces nos va a quedar menos 24 dividido en 4, que eso es 6. En este caso, menos 6. Por lo tanto, la E va a ser igual a menos 6 sobre 3, y eso nos da que la E vale también menos 2. Y finalmente reemplazamos ese menos 2 acá en la última ecuación. D va a ser igual a menos 9 cuartos menos menos 2. D entonces va a ser 9 cuartos más 2. Sacamos el mínimo común múltiplo. 4 sobre 4, 1. 1 por 9, menos 9. Más 4 sobre 1, 4. 4 por 2 son 8. Nos va a dar menos un cuarto. Y estos son, ciertos, los términos de las fracciones parciales equivalentes que habíamos sacado, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer, ¿cierto?, es reemplazar estos valores en la separación que hice acá, ¿ya? Nosotros, ¿qué teníamos? Inicialmente, teníamos que I era igual a sobre S al cubo, porque ya lo habíamos separado en fracciones parciales, más B sobre S cuadrado, más C sobre S, más D sobre, recuerdo si puse el S más 4 primero, o S más 4, S más 4, y la E sobre S más 1. Bueno, este término, ¿cierto?, es el que hay que aplicar la transformada inversa de Laplace con los valores correspondientes. O sea, nos va a quedar la transformada inversa de la I, que es I de S en realidad. Nos queda la transformada inversa de A sobre S al cubo. A ya lo teníamos, ¿cierto? A está arribita, es 2 sobre S al cubo, más la transformada inversa de B menos 2 sobre S cuadrado, más la transformada inversa de C, que vale 5 cuartos. 5 cuartos dividido en S, más la D, que vale menos un cuarto, menos un cuarto dividido en S más 4, y finalmente la E, ¿cierto?, que vale la transformada inversa de menos 2 dividido en S más 1. Bien. Entonces, aplicando la tablita que se les entregó, ¿cierto? Acá hay unas fórmulas directas para cada una de estas ecuaciones. Nos debería quedar lo siguiente. I de t va a ser entonces igual a 2 sobre... Bueno, acá el truco era de aquí. Dejar un poquito de espacio mejor para por si nos queda muy junto todo. Este de acá era un alfa, que era 3. Por lo tanto, el n vale alfa menos 1, que va a ser 2. ¿Ya? Acá es exactamente lo mismo. El alfa vale a 2, n vale 1. ¿Ya? Eso era para generar el n factorial. ¿Ya? Acá, bueno, simplemente nos va a quedar entonces, ahí pueden verificarlo en la tabla, igual a 2 sobre n factorial, sobre 2 factorial,
por t elevado a n, más el término que queda aquí, ¿cierto? Dividido en n factorial por t elevado a n, más, bueno, este quedaba simplemente el número. En el siguiente, ¿cierto? Nos va a quedar el número afuera, que como está negativo lo vamos a dejarlo menos un cuarto, por la exponencial, como aquí el término es positivo, la exponencial queda negativa. Y lo mismo el otro también es negativo, nos queda exponencial de menos 1 por t. Entonces finalmente el resultado de esta ecuación diferencial va a ser igual a 2 sobre 2 factorial nos va a dar 1, nos va a quedar t cuadrado. Disculpen, t cuadrado. Menos 2 sobre 1 factorial nos va a quedar menos 2 por t, más 5 cuartos, menos un cuarto por la exponencial de menos 4t, menos 2 por la exponencial de menos t. Y ese, ¿cierto?, era el resultado del ejercicio. Bien, espero les sirva de ayuda.